El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios ha sido bueno. La conferencia titula Un nuevo movimiento espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice el Señor: si me aman, guarden, almacenen mis mandamientos. Y yo, por mi parte, pediré, suplicaré, solicitaré al Padre, y Él les dará, les proveerá un consolador, para que esté con ustedes para siempre. Para siempre quiere decir eternamente, perpetuamente. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como eso cuando hablaba del Espíritu. Porque no es una fuerza, no es un impulso o una cosa, sino una persona. Una persona es un ser con raciocinio, pensante, con conciencia de sí mismo, con identidad propia, conciencia personal, con sensibilidad, sentimiento, inteligencia, conocimiento y voluntad propia. Es más fácil crearse o formarse una idea de Dios Padre. También podemos hacer lo propio cuando se trata de Dios Hijo. Pero cuando se trata de Dios Espíritu Santo, se nos hace difícil, y hay una razón, y es doble. Primero, una razón es porque las operaciones, procedimientos de Él son invisibles, incorpóreos, quiere decir sin cuerpo, impalpables, quiere decir que no se pueden palpar, secretas e internas. Pero hay que recordar siempre que el ruido no es señal de poder y que Dios se manifiesta en el silencio de su santidad. Porque cuando Él está presente, todo el mundo calla. Otra razón es porque nunca habla de sí mismo, ni tampoco quiere ser reconocido. Más bien siempre se revela en el nombre y en representación de otro. Se encubre, podemos decir, detrás de otro, en este caso detrás del Señor Jesucristo. Y también se encubre en las profundidades del hombre interior del ser humano. Ahí en nuestro hombre interior susurra, no habla gritos, habla suave. Y nunca llama la atención hacia sí mismo, sino hacia la voluntad de Dios y a la obra salvadora de Cristo. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad porque es una persona. Vea en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A quién está hablando? A la iglesia que está compuesta de seres humanos. Y lo que el Espíritu dice a las iglesias es que tiene un mensaje para ella. Y es un mensaje de aliento para los vencedores. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol espiritual, el cual está en medio del paraíso de Dios
Y el paraíso de Dios es la presencia de Dios. O sea que si tenemos la presencia de Dios, estamos en el paraíso de Dios. Hechos 13:2. Esto pasó en Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea que lo vemos aquí al Espíritu Santo hablando a través de profecía. Otra palabra para la iglesia, esta vez para la iglesia de Antioquía. Él dijo lo siguiente: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, la labor, la faena, la misión a la que los he llamado. ¿A quién estaba dando esa palabra? A la iglesia de Antioquía. Pero ya previamente había hablado con Pablo y había hablado con Bernabé, y ellos habían aceptado el desafío, habían aceptado la misión, y lo que estaba pasando ahora era delante de los demás, estaba confirmando el llamado que le hiciera a estos hombres para que iniciaran su viaje misionero a las naciones, a los pueblos conocidos en aquel tiempo. Entonces el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo intercede, interviene, reconcilia. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra impotencia. No sabemos ni pedir, ni sabemos orar. No sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede, media, interviene por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos, sollozos, quejidos, lamentos, llantos indecibles, inconfesables quiere decir. Por eso el Espíritu le ayuda a interceder, está mediando, está interviniendo entre Dios y usted con sus oraciones, y salen gemidos, sollozos, llantos, quejidos, lamentos. 3. El Espíritu Santo testifica, certifica. Juan 15:26. Cuando venga, aparezca el Consolador, a quien yo les enviaré, despacharé del Padre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de exactitud, de autenticidad, el cual procede, proviene, desciende. ¿De dónde desciende? Del Padre de las luces. Él dará testimonio de mí. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Creo que esta es la época de la restauración de todo lo que aconteció en la iglesia primitiva, porque Dios lo está restaurando todo, y ese es nuestro gran privilegio, el de vivir en esta generación. Por eso el Espíritu Santo dirige, gobierna, administra. Tiene que entender cómo Dios maneja la iglesia. El Espíritu Santo tiene que manejar la iglesia. Porque si la iglesia no es manejada por el Espíritu Santo, entonces no somos hijos de Dios. Somos unos beatos religiosos amontonados en un lugar sacándonos el pellejo. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, es decir, lo mandó a Felipe. Acércate, le dijo, y juntate al carro.
¿De quién era el carro? Del etíope. Había un etíope que era una autoridad en su país y estaba regresando a Etiopía después de haber adorado a Dios en Jerusalén. Él era un prosélito, que quiere decir un seguidor del judaísmo. Y el hombre estaba regresando en su carro y estaba leyendo, y Felipe escuchó la voz de Dios que le dijo: acércate y júntate al carro. Así que cuando Felipe se acercó al carro, le dijo al hombre: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y por eso es que el Señor nos ha dejado la iglesia, para enseñarnos, para hacernos explicar su palabra, para hacernos entender palabra a palabra, paso a paso, para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios que están escondidos en la palabra. Ahí fue que el hombre le invitó a subir al carro y Felipe le testificó de Cristo, porque el hombre estaba leyendo el libro de Isaías, tenía preguntas en su cabeza. Así que lo primero que le dijo fue: ¿de quién dice la palabra esto? Entonces Felipe comenzó a explicarle la escritura, lo condujo a Cristo y llegaron a un lugar donde había agua y el hombre dijo: ¿puedes bautizarme? Y lo bautizó. Y después de eso, imagínense lo que pasó. Lo bautizó, el hombre subió a su carro, se fue feliz a Etiopía, pero el Espíritu Santo lo trasladó a este hombre a otro lugar. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados, gobernados, mandados por el Espíritu de Dios, los que son guiados, gobernados y mandados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados, gobernados, mandados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es dirigir? Es poner una cosa en movimiento para que avance en la dirección determinada sin desviarse. Ejemplo: cuando arriba un avión, el piloto tiene que dirigir la nave sin desviarse hacia la plataforma, tanto en la llegada como cuando le toca partir. Entonces, la palabra dirigir hace referencia a enderezar, a enfocar algo o alguien con un propósito determinado. La nave va a la plataforma, ¿para qué? Para que bajen los pasajeros. La nave va a la cabecera de la pista, ¿para qué? Para esperar que le den la hora o el tiempo de partir. 5. El Espíritu Santo ordena, manda, decide, dictamina. ¿Por qué? Porque es Dios. Hechos 16, del 7 adelante. Y atravesando Frigia, dice, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, pretendieron, desearon ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, se los impidió. ¿Qué es prohíbe? Es imponerse sobre algo. Y solo el que tiene autoridad prohíbe que se hagan ciertas cosas. 6. El Espíritu Santo guía, da la pauta. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, Él los mandará
a todo lo que es correcto, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino va a hablar todo lo que oyere, todo lo que escuche y se los hará saber. ¿Qué les hará saber? Las cosas que habrán o tendrán que venir. Todo plan de Dios y toda estrategia del enemigo es revelada por el Espíritu Santo. Él nos guía hacia adelante. Vamos junto a Él porque Él sabe, Él conoce el camino. Y si estamos pegados a Él, Él mismo nos va a guiar, nos va a conducir al lugar determinado. ¿Por qué? Porque nos irá dirigiendo, nos irá orientando mediante sus consejos, mediante sus enseñanzas y mediante sus revelaciones. El Espíritu Santo es para enrectar tu vida y para enseñarte a ser humilde. 7. El Espíritu Santo encomienda, encarga, comisiona trabajos. Hechos capítulo 20, verso 28. Miren por ustedes, le está hablando a los líderes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por patriarcas, por administradores, para apacentar, instruir, educar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó, conquistó por su propia sangre. ¿Qué es encomendar? Es pedir a una persona que realice determinada tarea y que se encargue de algo o de alguien. Encomendar es poner algo bajo la protección de otra persona, algo que tendrá que dar cuenta de ella. No es solamente predicar, hay que enseñar, hay que discipular, porque la persona que Dios ponga bajo tu liderazgo, vas a tener que dar cuenta de ella. Pero si no enseñas la palabra, ella te acusará delante del Padre. 8. Al Espíritu Santo no se le puede mentir, no se le puede engañar, no se le puede embaucar. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó, ocupó, usó Satanás tu corazón para que quieras mentir, para que quieras engañar, tergiversar las cosas? Precisamente al Espíritu Santo quieres tergiversar las cosas y estás sustrayendo, defalcando, robando de lo que dices que es el precio, el importe, el monto de la heredad, de la propiedad, de la finca, del rancho. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron muertos a los pies de Pedro. Primero fue su mujer, lo llevaron a enterrar, entró la mujer, le dio la oportunidad de decir la verdad a ella, ella también mintió y quedó muerta. El Espíritu Santo puede ser afrentado, ofendido, resentido y disgustado. Hebreos 10, 29. Dice la Escritura: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá, cosechará? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda, por sucia la sangre del pacto, con la cual fueron santificados, e hiciere afrenta, ofensa al Espíritu de gracia. ¿Qué es afrenta? Es un insulto que ofende gravemente a una persona porque se atenta contra su dignidad, su honor y su credibilidad.
La gente considera una afrenta que le digan la verdad en la cara, pero eso no es una afrenta, se llama sinceridad, sin hipocresía, sin fingimiento, sin doblez, sin falsedad y sin duplicidad. 9. El Espíritu Santo puede ser blasfemado, maldecido y censurado. Mateo capítulo 12, 31 al 32. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia, maldición, censura será perdonada a los hombres, mas la blasfemia, el rechazo contra el Espíritu Santo, a su trabajo de convicción, de pecado, de justicia y de juicio, no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es blasfemia? Es una palabra injuriosa contra Dios y contra las cosas sagradas. 10. El Espíritu Santo puede ser contristado y entristecido. Efesios 4:30. No contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, timbrados, firmados para el día de la redención. ¿Qué es contristado? Contristado quiere decir afligido o entristecido, demostrando los sentimientos de una persona. Cada una de las emociones y de los hechos que hemos señalado son propios de una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como es la fuerza de la gravedad o del magnetismo. Es una persona con todos los atributos de la personalidad y no solo es una persona, sino que es Dios Espíritu Santo. 11. El Espíritu Santo es una persona divina, o sea que es Dios. El Espíritu Santo es eterno, quiere decir que nunca hubo un momento en que Él no existió. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo, la cual, mediante el Espíritu eterno, eterno quiere decir inmortal, perpetuo, se ofreció, se entregó a sí mismo sin mancha, transparente, limpio a Dios? Limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. 12. El Espíritu Santo es todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. Lucas 1:35. Cuando el ángel visitó a María y le habló de que iba a quedar embarazada, ella lo primero que preguntó es, ¿cómo podrá hacer eso? No conozco varón. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y 13, el Espíritu Santo todo lo sabe, es omnisciente. Primera de Corintios capítulo 2, 10 y 11. Primera de Corintios 2, 10 y 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo examina, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el último, el 14.
El Espíritu Santo es creador. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El que quiera entender la Trinidad va a perder su mente, pero el que la niegue va a perder su alma. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad divina. La gente pregunta y algunos son sinceros en sus preguntas, porque quieren entender estas cosas y se chipan y se conflictúan. El cristianismo es unitario. Hay un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usa la palabra Elohim para decir Dios, que en hebreo significa pluralidad. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22 dice, he aquí, después de la caída, el hombre es como uno de nosotros, pluralidad, sabiendo el bien y el mal. En Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando de pluralidad. Entonces, la triunidad está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la última orden de Jesús antes de la ascensión está registrada en Mateo capítulo 18 adelante. Y dijo que vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, que les enseñen las cosas que él le había enseñado, pero que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes no somos huérfanos. ¿Por qué? Porque Él dijo que enviaría el Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y que Jesús mismo y el Padre iban a hacer morada en nosotros. Así que la triunidad o la Trinidad, como quiera decirle, permanecen en cada creyente todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El Espíritu Santo tiene poder para transformar tu vida. Entonces, dejen de tener un falso temor a Dios, porque el que se asegura con Él, van a ver ustedes la diferencia. Póngase, por favor, de pie. Así que si quieres, puedes repetir conmigo esta oración. Espíritu Santo, necesito estar consciente de que tú estás en mí. ¿Cuántas veces te he lastimado, te he ofendido, te he dañado, te has contristado dentro de mí? Y ni siquiera me di cuenta para correr a la sangre, para limpiar mi vida. Yo necesito que me enseñes, que me guíes. Lo necesito urgentemente, Dios. Ordena mi vida. Te encomiendo mi vida. Te entrego mi trabajo porque tú lo sabes todo. Sabes lo que es mejor para mí. Y quiero empezar a caminar en esta fe, en este camino nuevo, en este evangelio de buenas nuevas. Quiero empezar a caminar ayudado desde hoy por tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo agradezco. Levante sus manos hacia arriba y dígale con voz fuerte: Espíritu Santo, quiero hacer tu voluntad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.